Bienvenidos al bosquejo de la lección de la escuela sabática. Estamos ya en la lección número 9, que tiene como título Satanás y sus aliados. Estamos estudiando el fascinante libro de Apocalipsis. Y en la lección de esta semana vamos a concentrarnos apenas en dos asuntos. En primer lugar, vamos a hablar sobre la bestia que sube del mar. Y en segundo lugar, vamos a hablar sobre la bestia que sube de la tierra. ¿Todo bien? Entonces vamos al primer asunto, la bestia que sube del mar. Vamos a leer Apocalipsis capítulo 13, versículo 1. Allí Juan comienza a describir lo siguiente. Dice que él vio subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos. Y en sus cuernos tenía 10 diademas y sobre sus cabezas un nombre que era blasfemo. Valdría la pena entonces ahora comenzar describiendo el significado de cada una de las palabras simbólicas que aparecen en el capítulo 13 del libro, para poder entender entonces mejor el significado de cada una de estas palabras. En primer lugar aparece la palabra mar, que son los pueblos, naciones, lenguas, muchedumbres, según Apocalipsis 17:15. Luego aparece la palabra bestia, que es imperio, poder y autoridad, de Daniel 7, 17 y 23. Después aparecen 7 cabezas, 7 montañas, 7 montes, Apocalipsis 17, 9. Después 10 cuernos, que son 10 reinos, Apocalipsis 17, 12. Al final, diademas, nombre de blasfemo, que es usurpación, según Marcos 2, 7. Y las 7 cabezas representan 7 imperios que sometieron al pueblo de Dios durante mucho tiempo. 7 periodos de cautiverio del pueblo de Dios. Y si todos no se acuerdan, vamos a hacer un repaso de cada uno de ellos. ¿Les parece bien? En primer lugar está el imperio egipcio. Génesis 15 habla sobre ello. En segundo lugar está el imperio caldeo asirio. Isaías también nos recuerda sobre ello. Después está el imperio babilónico, que comenzó en el año 606 a.C. Y esto está en Daniel 7:4. El cuarto imperio es el imperio medo-persa, que comienza el año 539 a.C. Allí podemos ver en Daniel 7:5, Jeremías 29 sobre ello también. El quinto imperio es el greco-macedonio, del 531 en adelante. Está en Daniel 7:6. El sexto imperio es el imperio romano, que comenzó en el 168 a.C. Y el séptimo imperio es el imperio católico romano religioso, que comienza el año 538 después de Cristo. Apocalipsis 13:5 y Daniel 7:8. Por otro lado, Juan ve que la bestia tenía 10 cuernos, que simbolizaban 10 reinos que nacieron después de la caída del imperio romano. En el año 476 después de Cristo, el imperio romano del occidente cayó bajo la presión de los pueblos bárbaros, que también eran los famosos arrianos, los mismos que llegaron a Roma para poblar todo aquel lugar en aquel tiempo. Entonces, el primer reino que vamos a describir es el reino conocido con el nombre de anglosajones. Ahí está, anglosajones, que hoy es Inglaterra. Después están los francos, que hoy son los franceses o Francia. En tercer lugar está el reino de los suevos, que es Portugal. En cuarto lugar está el reino de los visigodos, que hoy es España. Están anotando allí. El quinto reino son los lombardos, que hoy es Italia. El sexto reino son los alamanes, que hoy es Alemania. En séptimo lugar nosotros encontramos el reino de los burgundios, que hoy es Suiza. Y los 3 últimos reinos son los vándalos, que era el norte de África, los érulos en la península itálica y los ostrogodos en Panonia, que era un reino antiguo que desapareció. Y estos últimos 3 pueblos fueron destruidos por la influencia de Roma papal en aquel tiempo. Estos 10 cuernos tienen un nombre, dice la Biblia, blasfemo, que significa que todos ellos finalmente terminaron aceptando la soberanía y también el poder y la grandeza de este poder religioso romano, con todas sus prerrogativas. Aceptaron todo lo que ellos enseñaron, y entonces, a excepción
de aquellos 3 últimos que fueron destruidos a pedido del obispo de Roma de aquel tiempo. Apocalipsis 13:3 dice que Juan vio una de sus cabezas como herida de muerte. Hemos dicho a lo largo del bosquejo que la bestia tenía 7 cabezas. Una de estas 7 cabezas estaba como herida de muerte. Y sin duda que aquí se refiere a la 7ª cabeza, que representa aquel sistema religioso papal que nosotros ya hemos estudiado. Ahora, el periodo de 1260 años fue el auge de este sistema que va desde el año 538 después o antes de Cristo, ¿no?, hasta el año 1798, también fecha en que el general Berthier tomó preso al Papa Pío VI y lo condenó al exilio en un pueblo francés llamado Valencia del Finado. El pueblo se llamaba Valencia del Finado, donde murió en aquel lugar. Pero la Biblia dice, Apocalipsis 13:3, su herida mortal fue sanada. En el año 1929, don Benito Mussolini firmó el acuerdo de Letrán, con el cual el Vaticano comenzaba a ser restaurado. Y con este mismo acuerdo, dice la historia, que le fueron devueltos 5 estados europeos llamados en aquel tiempo de Pentápolis, estados en los cuales el obispo de Roma tenía mayor influencia. Y a partir de allí todos nosotros sabemos, varios hechos comprueban que aquella herida está siendo sanada y el poder e influencia del sistema papal crece y se fortalece cada vez más y más, y todo ello delante de nuestros ojos. Apocalipsis 13:3 termina diciendo: toda la tierra se maravilló en pos de la bestia. Y todos nosotros sabemos esto. Según el segundo asunto de la lección de esta semana, es la bestia que sube de la tierra. Apocalipsis 13:11 dice que vi otra bestia que salía de la tierra y tenía 2 cuernos como un cordero. Una descripción más simple. Es la profecía de otro reino, sin duda alguna. La bestia que surge de la tierra exhibe algunas características que valdría la pena recordar. En primer lugar, surge después de la herida mortal que recibió la bestia del mar. Y entonces ya estamos viendo quién fue. La segunda bestia es en apariencia inofensiva y se parecía a Cristo, y usurpa inclusive el símbolo de Cristo, que es el Cordero, que al inicio fue un santo movimiento aquí en estas tierras. Y finalmente es semejante a un cordero, pero hablaba como dragón, dice la Biblia, que es una clara referencia a la serpiente en el jardín del Edén de Génesis 3, 1 al 5. Ahora, el único poder mundial que aparece en el periodo posterior a la Edad Media, sin duda alguna, y que se adecúa a la descripción de la bestia semejante al cordero de Apocalipsis capítulo 13, es Estados Unidos protestante. Algunas aplicaciones al final de nuestro bosquejo. La marca de la bestia es la antítesis, del sello de Dios de Apocalipsis 13:16. Y mientras que el sellamiento significa la presencia operativa del Espíritu Santo en el corazón de los seres humanos, según Efesios 1:13 y 24, la marca de la bestia significa un abierto rechazo a Dios y sus mandamientos. Pero pronto llegará el día, pronto llegará el tiempo cuando cada persona elegirá tomar su posición a favor de Dios o en contra de Dios, o seguir el camino de Dios o seguir el camino impuesto por algún sistema paralelo. Que Dios te ayude, que Dios nos ayude a leer la palabra y ser guiados por la palabra hasta el fin. Vamos a orar. Querido Padre, te suplico que bendigas a nuestros queridos amigos que nos siguen a través de este medio, para que siempre puedan ser guiados por ti, para elegir el camino de la salvación y seguir al Cordero Dios que quita el pecado del mundo. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más. Recuerden nuestro lema: maná, cada día, cada uno, cada mañana es alimento para la vida. Que Dios los bendiga.